OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de esta quinta temporada ya de OP Podcast. Estoy junto a Damián de Glaube, que faltó algunos episodios, pero otro está presente. ¿Qué haces, Cali? Como aquella vez que me dejaste a veces por requerimientos académicos, otras veces por requerimientos futbolísticos, pero bueno. Ambas cosas hoy me han complicado, pero aquí estamos y nos damos un lujito más. También de un amigo de la casa. Sí, creo que es el tercer episodio que vamos a grabar con José Luis Orihuela. Un académico impresionante, que ha estudiado muchísimo el mundo digital, la cultura, y que hoy nos habla de aquel episodio que dejamos un poco ahí picando de Mastodon, sí, ¿no? Exactamente, porque ya en el episodio anterior empezamos a hablar de Mastodon. No quería hablar él de otra cuestión porque estaba totalmente abocado a una gran investigación. Y hoy lo picamos un poco más, ¿no? Y hoy presenta el producto final, que es este manual, este libro que ha escrito sobre el uso de Mastodon, que lo está presentando en distintas ciudades y que tenemos el honor y el placer de presentarlo acá, en este episodio de la quinta temporada de OP Podcast. Así que vamos a conversar sobre José Luis Orihuela, lo que es Mastodon, pero también sobre lo que significa el choque cultural que se está planteando a partir de esta evidencia que, si se quiere, que es Mastodon. Hola, ¿cómo estás, Damián? Acá te saluda con Cali Lazzarini. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien. Quisiera empezar con este libro, ¿no?, de Mastodon que has editado, lo que me lleva nuevamente a algo que hemos hablado acá en estos dos episodios que hicimos antes contigo sobre lo que está sucediendo en el ecosistema digital, hacia dónde va un poquito esta cuestión. En el segundo episodio que hicimos contigo hablabas un poco de esta crisis de Twitter a partir de Elon Musk y sus ideas, y la migración a Mastodon, que era una alternativa. No perdías Twitter, pero tenías otra manera de estar en comunidad. ¿Cómo seguís viendo esto hoy, ya que aquello que mencionabas se profundiza y genera bastante choque en Twitter y en otras redes sociales? Incluso hay como un malestar en esa comunidad. ¿Cómo estás viendo esto? Y Mastodon está generando otro tipo de comunidad, un diálogo más horizontal, más de intereses. Creo que lo más interesante no es pensar en Mastodon como la alternativa. Sí me parece relevante para las marcas, para las organizaciones y para nuestras cuentas personales, ante la deriva de Twitter desde octubre del año pasado, tener un plan B para gestionar nuestra identidad y nuestras comunidades en línea, que no dependa de los caprichos del millonario de turno. Mastodon es una posibilidad, pero se están abriendo muchos otros canales. Estamos regresando a los blogs, estamos dando mayor importancia a las comunicaciones en LinkedIn y en Instagram. Lo que creo que es relevante es tener un plan B. Me parece que en materia de estrategia digital es lo que creo que hay que subrayar en esta crisis. Uh-huh. ¿Y disculpame, Cali, ¿qué lugar le das a aquello que también habíamos hablado un poco, que fue los orígenes de Internet, digamos, los viejos chats, esa sensación de que era una manera de encontrarse, de generar vínculos y, como muy bien decís vos, sin el capricho del millonario de turno? ¿Vuelve ese sentimiento, llamémoslo revolucionario, de la conectividad? Una de las razones que por las que me entusiasmó tanto Mastodon fue porque reconocí en el espíritu de esta red social emergente muchos de los valores con los que comenzó Internet antes de que fuera colonizada comercialmente. En la primera época de Internet, antes de la revolución social y antes de la revolución comercial, nos conectábamos a la red para intercambiar opiniones, puntos de vista, para debatir acerca de temas de interés común. No era una red que estaba dominada ni por la finalidad comercial, ni por la publicidad, ni por los algoritmos. Todo eso se perdió con la colonización comercial, todo eso quedó completamente desdibujado con la web 2.0 o el entorno de redes sociales, y es lo que creo que empezamos a descubrir como valioso
cuando compañías con las que hemos gestionado nuestra identidad y nuestras comunidades en línea comienzan a ser gestionadas de una forma cada vez más aleatoria. Está pasando con Twitter, pero está pasando también con Instagram, las manipulaciones en el algoritmo, va a pasar pasado mañana con Facebook y con otras redes. Entonces yo creo que esto que está ocurriendo especialmente en Twitter es un llamado de atención acerca de cómo estamos gestionando nuestra identidad en línea y hasta qué punto estamos dependiendo de redes y de entornos y de plataformas que no controlamos, y apostar por eso que fue en el origen de la red el concepto de self-hosting, es decir, administrar nuestras propias identidades y nuestras propias comunidades en línea. Algo que me llama mucho la atención, vos mencionás lo de Mastodon como plan B, no abandonar Twitter, pero tener esa alternativa. Pero dentro del universo del microblogging y demás, Mastodon aparece como una rara avis, ¿no? Parece como alguien que va contracorriente, que todos parecen ir para un lado y irrumpe Mastodon. El solo hecho que vos le hayas dedicado a escribir un manual y explicar el uso de Mastodon es algo extraño en estos tiempos, pareciera, digo, porque no sé si es así, que todo tiende a la menor cantidad de fricción posible, a que sea fácil de usar, que sea intuitivo, que no haya doble clic. Y Mastodon, sin embargo, implica un esfuerzo, vos lo describís bien, implica entender ciertas cosas, una dedicación para poder acceder. Entonces muestra que verdaderamente al no ser intuitivo, es algo que uno tiene que mostrar interés en participar en esa conversación, ¿no? Mastodon se parece a Twitter en el sentido en que es una plataforma de microblogging, es decir, estamos en el entorno de redes sociales y dentro de redes sociales específicamente en microblogging, pero nada más, es decir, está en las antípodas de Twitter. Mastodon funciona como una federación de servidores autónomos que se llaman instancias, funciona con software libre, no es una plataforma que esté centralizada, no tiene algoritmos, no tiene publicidad, el usuario es el dueño de su experiencia, pero efectivamente es una plataforma que por diseño genera fricción, como bien dices. Y esta es una de las razones por las cuales se produce el desequilibrio actual entre la cantidad de cuentas abiertas, que a fecha de hoy son casi 12 millones, 11.800.000 cuentas abiertas, y la cantidad de cuentas activas, que no superan ahora mismo posiblemente entre los 2,5 millones y los 3 millones, ¿no? Entonces, esa diferencia que también ocurrió en los comienzos de Twitter, la gente abrió una cuenta, publicaba su primer tweet diciendo no entiendo nada y luego no volvió nunca más a utilizar la plataforma. Esa diferencia es la que intento resolver con esta propuesta de un puente. El manual breve de Mastodon es un puente entre los usuarios que ante la emergencia de Twitter están pensando cómo gestionar una comunidad en línea que no dependa ni de algoritmos ni de la publicidad y en la que puedan ser dueños de sus datos. Sí genera fricción, es antiviral por diseño, por eso digo que está en las antípodas de Twitter, y por eso me pareció oportuno explicarlo de una manera ágil y práctica en un libro que se inscribe en una secuencia de libros anteriores dedicados a plataformas como fueron La Revolución de los Blogs y Mundo Twitter. Sí. Yo pensaba, escuché algunas entrevistas en las que participaste y se me ocurría, cuando se daban algunos ejemplos, a lo que fue o es Medium, ¿no? Aunque creo que ahí nos vamos de lo que es microblogging, pero eso de generar comunidades con grupos de interés y de poder profundizar un poco más y prestar mayor cantidad de atención. Después no sé qué pasó con Medium, creo que, pertenece más al universo blog, si se quiere, ¿no? Con Medium creo que hay dos asuntos muy interesantes. El primero es que su origen está ligado a los que fueron inicialmente desarrolladores de Blogger y de Twitter. Claro. Entonces Medium aúna las dos cosas. Es una plataforma de publicación mucho más ágil que Blogger, y a su vez contiene una red social, cosa que Blogger no tenía. Es decir, tú tenías que crearte una comunidad en torno a tu blog,
ahora ya existe una comunidad alrededor de una plataforma de publicación, y eso es Medium. Y el segundo aspecto interesante de Medium es que se acaba de federar, es decir, se acaba de incorporar al universo de Mastodon a través de una instancia propia. Han generado su propia instancia desde la que le dan acceso a los escritores más populares de Medium, y están buscando el modo de, como ya lo ha hecho Mozilla, como lo ha hecho Flipboard también, de federarse, que yo creo que esta es otra de las grandes tendencias a las que hay que prestar atención. Es decir, plataformas que existían independientemente de Mastodon aprovechan el protocolo abierto ActivityPub para conectar con un universo de plataformas, que es lo que se llama Fediverso ahora mismo, y Mastodon lo ha visto claramente, y Medium también. Es decir, hay una especie de matrimonio de conveniencia en el que veremos seguramente muchas otras plataformas. Está muy cerca también de federarse WordPress, que tiene plugins que permiten prácticamente convertir un blog en una instancia de Mastodon. Es una tendencia, yo creo, que bien interesante a seguir. Los pasos que está dando Medium, su origen y su futuro federado. Esta comparación, esta metáfora que trazás entre Mastodon y las ciudades, ¿no? Y los barrios, ¿no? Estas conversaciones que se dan en torno a grupos o barrios de interés, esto de conversar con el vecino. Bueno, la metáfora de la ciudad la he utilizado para explicar la diferencia que hay en Mastodon respecto de cualquier otra red social en la que tú tienes una puerta de entrada general y te das de alta en una red, creando una cuenta y un password. Y esta es una de las primeras fricciones que ofrece Mastodon al nuevo usuario. Es decir, no hay una puerta de entrada única. Mastodon es como una ciudad que está articulada en torno a barrios, que son las instancias. Instancia es un servidor que está ejecutando el software de Mastodon. Ahora mismo hay 12.000 instancias. Algunas de ellas están organizadas temáticamente, otras lingüísticamente, otras geográficamente, otras por especialidades. Entonces, pensar en cómo convertirnos en ciudadanos de esta ciudad que no tiene un ayuntamiento central, que no tiene una municipalidad central, sino que tú tienes que formar parte de esa ciudad ingresando a uno de los barrios. Y también sería válida la metáfora del correo electrónico, porque fue muy similar nuestra decisión a la hora de escoger un proveedor de correo electrónico. Con independencia de que escogiéramos Yahoo, Hotmail o Gmail, podíamos comunicarnos con usuarios de cualquier otro servicio de correo electrónico. Y esto es lo que ocurre en Mastodon. Con independencia de la instancia en la que tú hayas creado tu cuenta, puedes comunicarte con cualquiera de los usuarios del resto de las instancias. En el estudio de las redes, ahí hay varios que se dedicaron a este estudio que hablaban de las redes centralizadas, descentralizadas y las distribuidas, ¿no? Que era un poco estas redes distribuidas como el objetivo de lo más horizontal, de que todos pueden conversar con todos, esto que no se puede, no hay forma de cortar. Bueno, se pasó del fenómeno blog a las centralizadas, donde existen estos grandes dueños, estos millonarios, digamos, que concentran justamente la conversación y que son los dueños. Y se había terminado eso de la horizontalidad, la democratización, la colaboración. Ahora con Mastodon ves que estamos en una situación de descentralización, digamos. ¿Hay algo que pueda parecerse al fenómeno más distribuido, más horizontal? Bueno, la forma más específica de describir Mastodon es la federación. Es decir, claro. es una red con varios centros, federal, digamos, sí. Y las redes federales existen antes de que existiera Internet. El correo postal es una red federal, los ferrocarriles, las aerolíneas, las carreteras. Es decir, cuando tú recibes una postal desde Londres, no te la lleva a tu casa en Buenos Aires un cartero inglés. Claro. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué puedes recibirla? Pues porque el sistema postal está federado. Entonces, esto es lo que ocurre con este tipo de redes. Son redes que tienen un protocolo de comunicación común, que se llama ActivityPub,
que permite que cualquiera pueda instalarse el software de Mastodon, que es software libre, en su servidor, y comunicarse inmediatamente con cualquier otro usuario de cualquier otra instancia. El concepto de federación, digamos, se opone al modelo de redes centralizadas, como es el caso de Twitter, de Facebook, de Instagram, donde hay una política central, donde hay un algoritmo central, donde hay un punto de acceso central. Aquí todo eso no existe, está completamente distribuido, y además cada instancia o cada servidor que administra el software de Mastodon funciona de manera autónoma, incluso en términos, digamos, de política del servidor. Definen los términos en los cuales los usuarios se pueden apuntar a esa instancia. Y ahí, José Luis, te quisiera consultar, llevándote un poquito a esos libros en los que estudiabas cómo Internet nos cambiaba la vida y demás, si tenés alguna valoración desde el lado del usuario, ¿no? Desde cómo aquellos que en unos años atrás entrábamos a Internet, a los chats de IRC, entrábamos a esas federaciones que tenías afinidad por comunidad, descubrimiento, transferencia de conocimiento. Como usuario eras distinto al usuario seteado desde una red social, impuesto, si querés, verticalmente. ¿Cómo están viviendo los usuarios en Mastodon y otros lugares que hayas visto este cambio? Ya que me parece que lo que estás proponiendo es prácticamente una revolución digital. Cambiar totalmente los parámetros, y es muy interesante, ya que es volver a esos valores que creó aquellas cuestiones online y no tanto a lo comercial. Bueno, en Mastodon podríamos distinguir como dos grandes grupos de usuarios. Lo que podríamos llamar los nativos de Mastodon, los que recordemos que esta es una red que existe desde el año 2016, 6 años antes de que Elon Musk comprara Twitter. La gestión de Elon Musk rocambolesca es la que ha producido la emergencia de Mastodon, pero es una plataforma que existía 6 años antes. Entonces tenemos un grupo de usuarios que podemos llamar nativos, que son los que desarrollaron la cultura de esa plataforma. Y tenemos un segundo gigantesco grupo de usuarios, que son la absoluta mayoría ahora mismo, que son los inmigrantes de Twitter. Son todos aquellos usuarios que, producto de la crisis de Twitter, hemos empezado a explorar alternativas y hemos descubierto en Mastodon que, a pesar de sus desafíos desde el punto de vista de la usabilidad, de su filosofía, etcétera, nos permitían, digamos, recomponer nuestra actividad en línea. Y lo que se está produciendo ahora mismo es un choque cultural espectacular entre esas dos comunidades. Entre la comunidad que desarrolló esta plataforma, que desarrolló una filosofía para protegerse del modelo comercial de Internet, y la invasión que se está produciendo semanalmente por oleadas. Cada vez que hay una decisión absurda de Elon Musk, se produce una oleada de nuevos usuarios en Mastodon, que lógicamente llegamos con nuestra mochila de Twitter, es decir, llegamos con una serie de prácticas en redes sociales aprendidas de Twitter, de Facebook, de Instagram, que chocan en muchos casos frontalmente con la cultura originaria de Mastodon. Uh-huh. Podríamos decir que para un usuario de Twitter que está familiarizado con el microblogging, Mastodon, desde el punto de vista técnico, es una red un poco más compleja, un poco más complicada, en la que muchas operaciones que damos por supuestas en las redes sociales comerciales no se pueden hacer. 2 ejemplos. En Mastodon no hay búsquedas centralizadas. Tú puedes hacer una búsqueda contra la base de datos de una instancia, pero no hay búsquedas de palabras o de usuarios contra una base de datos central, porque eso no existe. Es una federación y tú puedes hacer búsquedas contra cada instancia. Otra curiosidad es que en Mastodon no hay tendencias centrales, no hay trending topics como claro, en el caso de Twitter o de Instagram, sino que lo que tiene son las tendencias de cada uno de los servidores, de cada una de las instancias. Por eso decimos que
es una red social antiviral por diseño. Está diseñada para que no puedas hacer cosas que te habías acostumbrado a hacer en las redes sociales comerciales. Y ahí es donde los usuarios encuentran esas barreras de las que estábamos hablando al comienzo. Claro, y por eso hablas también de un choque cultural, porque hoy lo que se busca es que sea lo más viral posible, ¿no? O sea, que algo que se publica adquiera el grado máximo de viralización, como de éxito de la publicación. Pero eso ha llegado a un punto, si me disculpas, ha llegado a un punto de saturación. Es decir, coincido las redes muchísimo. sociales están muy saturados de vivir pendientes del algoritmo, de que su timeline esté permanentemente infiltrado por contenidos y por usuarios y por tendencias que no han escogido ver. Y cuando llegan a Mastodon se dan cuenta que es posible una experiencia distinta de red social, con un tiempo distinto, hay mucha menos prisa, hay mucha más conversación, hay mucho más engagement, no hay tanta pose, entonces es una experiencia, digamos, que te renueva tu espíritu de conectividad y de comunidad, que es con el que nació Internet. Puede ser que haya un segmento etario que no haya vivido esos comienzos del chat del fines de los 90 y que quizás esta experiencia le demuestre que hay una Internet de otra manera, sin tanta cuestión comercial y más de conectividad, digamos, conectividad sana. Bueno, yo creo que ese es el gran reto en el que estamos ahora mismo en la cultura digital, es decir, si seguimos alimentando un modelo de red comercial gestionada y dominada por algoritmos, donde vale sobre todo la popularidad, la viralización y la fama, o recuperamos un concepto de red en el que importa la comunidad, importa la conversación, importan los intereses comunes para agrupar usuarios, en el que, a pesar de que haya cierta fricción técnica con las plataformas, desde el punto de vista de su filosofía, son mucho más seguras, mucho más estables que las redes sociales comerciales. Claro. Yo creo que estamos en esa deriva ahora mismo, un poco de saturación de conectividad y búsqueda de espacios en los que podamos ser más nosotros mismos y tener más control sobre nuestra identidad. Hay una recuperación también de la cultura de los blogs. Estamos volviendo a los blogs porque volvemos a apreciar el que seamos dueños de nuestra identidad, de nuestro servidor y de la gestión de nuestra comunidad. Cuando hablaste, te iba a preguntar justo eso, o hablabas de la recuperación de los blogs, mencionabas LinkedIn también, y no sé si por ahí no lo mencionaste, pero también el tema del newsletter, ¿no? Bueno, lo comentamos en nuestra anterior conversación, que la pandemia había provocado la emergencia de dos formatos que preexistían, por supuesto, a esa crisis sanitaria, pero que tuvieron un auge espectacular, como fueron los podcasts y las newsletters. Yo creo que esto se sigue verificando, o sea, el fenómeno podcast, y yo te diría específicamente en el mundo hispanohablante, tanto América Latina como España, sigue teniendo una fuerza extraordinaria. Se está profesionalizando mucho, algo que era hace 3 años muy artesanal, se está profesionalizando mucho. Realmente tenemos auténticos medios en formato podcast, como puede ser el caso de OPED Podcast, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto las newsletters, porque las newsletters permiten saltar al algoritmo de las redes sociales. Es decir, en una newsletter tú lo que haces es suscribirte con tu correo electrónico y recibes un contenido que tú esperas y que tú estás deseando directamente en tu buzón de correo electrónico, sin la intermediación de los algoritmos. Entonces luego las fusiones son múltiples, porque tienes blogs cuyo contenido se distribuye como newsletter y que tienen una versión en podcast también, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento de fusión. Sí, y depende también los objetivos que se pretendan, ¿no? Y cuando hablabas, bueno, esto de buscar ser tendencia o no, bueno, se han montado verdaderos medios de comunicación también en plataformas como Twitch o todo lo que permite el streaming y demás, que ahí sí evidentemente se busca la masividad. Pensaba también el problema que tienen los políticos, que sí quieren ser tendencia y quieren llegar a mayor cantidad de gente. Bueno, no es el caso esto de plataformas como Mastodon y demás, que buscan otros objetivos. Efectivamente, aquí hay una filosofía de red distinta, en la que la viralización no es central, incluso está
por diseño restringida, en el que la popularidad tampoco es un valor central, la cantidad de seguidores tampoco es un valor central. Si no, volvemos a concentrarnos en lo que originalmente nos llevó a las redes, en compartir asuntos que nos interesan o que nos apasionan, encontrar a través de la conectividad otros usuarios con intereses comunes, formar comunidades para que se mantenga esa relación y ese vínculo, y la comercialización de ese entorno es lo que lo ha enturbiado todo al mundo digital. Por eso Mastodon me interesa, porque nos está mostrando una alternativa a la gestión comercial, popular y viral de la red. Sin ánimo de que seas un adivino o una especie de gurú, pero ¿pensás que Mastodon puede plantear una tendencia o qué puede pasar con este choque cultural que describías? Creo que lo más interesante, lo había comentado anteriormente con motivo de otras redes, como me preguntaban acerca del futuro de Twitter o de Facebook o de Instagram. Entonces, a mí lo que me parece más interesante para detectar tendencias de futuro en torno a las redes no es la marca, sino lo que el uso de una plataforma nos ha hecho culturalmente. Lo que estamos viendo con una marca como Twitter, cuando se va degradando, no dejamos de comunicarnos utilizando microblogging, sino que nos trasladamos a otro sitio, porque ya Twitter nos hizo algo como cultura que queremos extender, y por eso la emergencia de Mastodon, y por eso regresa mucha gente a Tumblr. Entonces, más allá de lo que ocurra con Mastodon como plataforma del Fediverso, yo creo que lo que hay de fondo, la filosofía que hay de fondo y el modelo de red que hay de fondo, sí tiene futuro y sí es relevante observarlo. Ese futuro es el de la Federación de Servidores Autónomos para gestionar no solo microblogging, sino también fotografías. Hay una red equivalente a Instagram que se llama PixelFed, para gestionar vídeos, una red equivalente a YouTube que se llama PeerTube, que funcionan todas con este protocolo abierto que se llama ActivityPub, en entornos, como decía antes, de servidores federados. Entonces, más allá de estas marcas, lo que me parece importante son los protocolos que están por debajo, porque esos protocolos permiten construir una Internet diferente a la Internet comercial. Bueno, José Luis, muy amable. Ha sido impresionante como siempre y te comprometemos a futuro a analizar cómo va esa dicotomía cultural que me parece, y coincido contigo, tiene futuro más por la vuelta a esa federación que... Y estabas pensando en otro libro, ¿no? No sé si escuché en alguna entrevista que en realidad Mastodon aparece, bueno, porque viste la necesidad de que era interesante estudiarlo y explicarlo, pero estabas pensando en algún otro proyecto. Bueno, realmente con el libro del que hablamos en nuestra última conversación con Culturas Digitales, yo pensaba que cerraba un ciclo de reflexiones sobre el mundo digital. A comienzos de noviembre me metí muy a fondo en esta red y ya ha salido hace pocas semanas el libro Manual Breve de Mastodon en EUNSA, la editorial de la Universidad de Navarra, que bueno, está teniendo, la verdad es que muy buena acogida. Sabéis que es el primer libro en español que se publica sobre esta red social y el segundo libro que se publica en el mundo sobre Mastodon. Entonces, ahora más que pensar en otro libro, como sabéis, cada vez que se publica un libro en nuestra época, hay que dedicar casi tanto tiempo a su promoción como a la escritura y a la publicación. Sí. Entonces, nada, lo presento en unos días en Sevilla y en otros días los presento en la Feria del Libro de Madrid, o sea que ahora estamos en fase de lo presentaste en Valencia, ¿no? Yo había estado justo unos días antes. Me perdí creo que hubo una presentación en Valencia que hiciste. En Valencia fue una previa. Digamos, en Valencia todavía no estaba el libro publicado, pero fue una de las primeras conferencias que di para explicar Mastodon y por qué era relevante. La primera presentación fue en Pamplona hace unos días. Claro. La siguiente será en Sevilla y la próxima en Madrid. Y esta podríamos decir que es como la primera presentación online para Latinoamérica. Aquí en OP. Perfecto. Mirá qué gusto nos damos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo. Gracias, Damián y Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Cari, yo me quedo mucho con este cambio cultural, ¿no? De la primera internet que yo como adolescente ingresaba a esos viejos chats, a esa cosa de clics y de negocio, y a esto que propone de federaciones, a mí me parece interesante. Sumamente interesante. No nos quedemos solamente con Mastodon, quedémonos con este choque cultural. Para mí es clave esta vuelta a una red más horizontal, los blogs, el newsletter, LinkedIn. Bueno, ¿cómo hay ahí de las redes súper concentradas de estos millonarios que tienen las grandes empresas de plataformas digitales a esta nueva cultura, ¿no? Y ahí estamos en OP-Podcast, búsquennos. Ahí estaremos, incluso más allá de que estaremos viendo también, como dice el profe, alternativas. Los esperamos y nos vemos en otro capítulo. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeToker. Sumamos las partes.